El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El aire del norte traía aromas de castaños mojados y de tierra removida. Una humedad persistente que se pegaba a las mejillas como un presagio frío. En los valles del Nalón y del Caudal, las chimeneas de las minas recortaban sus siluetas oscuras contra un cielo plomizo, un telón de fondo que parecía fundirse con el hollín diario. Corría el otoño del año 1934. Un tiempo de sombras alargadas y de tensiones acumuladas en el pecho de los hombres de la tierra. La vida transcurría bajo la superficie, donde el grisú y el carbón dictaban las reglas de un juego diario con la muerte. Un combate silencioso que templaba el carácter de una comunidad acostumbrada a la dureza del trabajo y a la solidaridad del peligro. El eco de los picos y las palas resonaba en las galerías profundas, un latido subterráneo que pronto emergería a la luz del día en forma de clamor colectivo. Los mineros, curtidos por la oscuridad y el esfuerzo constante, compartían no solo el polvo que ennegrecía sus pulmones, sino también un anhelo de justicia que crecía en la penumbra de las tabernas y en los corrillos de las plazas. La noticia de los cambios políticos en la capital, la entrada de ministros conservadores en el gobierno de la República, llegó a los valles como una chispa que cae sobre un polvorín seco. Se sentía en el ambiente que la paz era solo una tregua frágil. Una fina capa de hielo sobre un río revuelto que amenazaba con romperse en cualquier momento. El viento silbaba entre los castilletes de las minas, y en cada rincón se respiraba una tensa calma, el preludio de una tormenta que cambiaría el destino de miles de almas. En las asambleas clandestinas, bajo la débil luz de los candiles de carburo, las voces se alzaban con una determinación serena pero implacable. Los sindicatos y las agrupaciones obreras, que durante años habían caminado por senderos paralelos, encontraron en la urgencia del momento un punto de unión absoluto. Socialistas, anarquistas y comunistas sellaron una alianza bajo el lema de Uníos hermanos proletarios, una consigna que se repetía de boca en boca como un juramento sagrado. No se trataba simplemente de una protesta por el salario o las condiciones de trabajo, sino de una transformación profunda de la sociedad, de la construcción de un orden nuevo sobre las cenizas de un sistema que consideraban injusto y opresor. Las mujeres, con rostros marcados por la preocupación y la entereza, preparaban provisiones en silencio, sabiendo que los días venideros exigirían sacrificios ajenos a cualquier medida cotidiana. Los niños contemplaban a sus padres con una mezcla de asombro y temor, percibiendo que tras los susurros de los adultos se ocultaba un destino ineludible. Las armas, escasas y celosamente guardadas en escondites inverosímiles bajo las maderas de los desvanes o en las galerías abandonadas, comenzaron a ser limpiadas y engrasadas con mimo, esperando el momento preciso en que la palabra diera paso a la acción. La dinamita, el alma de la mina, se convirtió también en el alma de la conspiración, un recurso familiar que los obreros dominaban con una destreza casi mística, sabiendo exactamente cuánta mecha cortar para doblegar el acero o la piedra. La noche del 5 de octubre comenzó con un silencio espeso, casi artificial, que envolvía las colinas y los caseríos de Asturias. De pronto, el tañido furioso de las campanas y el ulular de las sirenas de las fábricas rasgaron la quietud nocturna, anunciando que la hora señalada había llegado. Hombres armados con fusiles viejos, escopetas de caza y cartuchos de dinamita salieron de sus casas, agrupándose bajo la llovizna pertinaz que empezaba a caer sobre los caminos de tierra. El primer objetivo fue el control de los cuarteles de la Guardia Civil en los pueblos mineros, pequeños reductos de autoridad que se vieron rodeados por una marea humana decidida a todo. En Mieres, en Samá, en La Felguera, los combates se encendieron con una violencia repentina, un intercambio de disparos que iluminaba la noche con destellos rojizos. La resistencia de las fuerzas del orden fue tenaz en algunos puntos, pero la superioridad numérica y la determinación de los sublevados terminaron por imponerse, abriendo paso a la toma de los ayuntamientos y a la proclamación de los primeros comités revolucionarios. Las banderas rojas comenzaron a ondear en los edificios públicos, un símbolo de esperanza para unos y de terror para otros, marcando el inicio de una experiencia social que pretendía abolir las diferencias de clase de un plumazo. Con la cuenca minera bajo su control casi absoluto, la marea revolucionaria dirigió sus ojos hacia Oviedo, la capital de la provincia, el centro del poder político y militar de la región. La marcha sobre la ciudad fue un avance lento pero constante, una columna de miles de trabajadores que caminaban con el paso firme de quien siente que está haciendo historia. Al llegar a las afueras, se encontraron con una guarnición militar prevenida y dispuesta a defender la plaza,
lo que dio inicio a una batalla urbana de una crudeza extrema. Las calles señoriales de Oviedo se convirtieron en un laberinto de barricadas, donde cada esquina, cada portal y cada ventana debían ser ganados a base de tiroteos constantes y asaltos suicidas con dinamita. Los dinamiteros, con un valor que desafiaba toda lógica, se arrastraban por el suelo empapado bajo el fuego de las ametralladoras para lanzar sus cartuchos contra los nidos de resistencia, provocando explosiones ensordecedoras que hacían temblar los cimientos de los palacios decimonónicos. La fábrica de armas de La Vega, un objetivo estratégico de primer orden, cayó en manos de los revolucionarios tras horas de lucha encarnizada, lo que les proporcionó miles de fusiles y abundante munición para continuar el asedio. El Teatro Campoamor y la Universidad, templos de la cultura y de la tradición local, sufrieron el impacto devastador de los combates, quedando reducidos a ruinas humeantes que daban testimonio de la magnitud de la tragedia que se desarrollaba en el corazón de Asturias. Durante aquellos días de fervor y pólvora, la vida en las zonas controladas por los comités experimentó una transformación radical que desafiaba las leyes del viejo mundo. Se organizó la distribución de alimentos mediante vales emitidos por las nuevas autoridades. Se crearon servicios sanitarios improvisados en las escuelas públicas y se mantuvo el orden público con patrullas de obreros armados que evitaban el pillaje con una disciplina sorprendente. Había en el aire una extraña mezcla de entusiasmo utópico y de tensión bélica, la sensación de estar viviendo los primeros días de un amanecer diferente donde la propiedad privada había dejado de tener sentido y el destino común estaba en manos de los propios trabajadores. Los metalúrgicos de la Felguera construyeron vehículos blindados caseros, camiones recubiertos con gruesas planchas de acero a los que llamaban tiznaos por el color del hollín que los cubría, que avanzaban ruidosamente por las calzadas sembrando el asombro. Sin embargo, la realidad de la guerra no tardó en imponer su ley implacable sobre las ilusiones de la comuna asturiana, pues el eco de la rebelión había encendido las alarmas en el gobierno central. En Madrid, los gobernantes consideraron la sublevación como una amenaza mortal para la estabilidad de la nación y decidieron responder con toda la fuerza militar disponible, confiando la dirección de las operaciones a generales experimentados en las sangrientas campañas de África. La decisión de enviar a las tropas coloniales, los regulares y la legión, hombres entrenados para una guerra sin cuartel y sin concesiones humanitarias, marcó un punto de inflexión decisivo en el desarrollo del conflicto. El general Francisco Franco, coordinando las operaciones desde el Ministerio de la Guerra, y el general Eduardo López Ochoa, liderando las tropas sobre el terreno, planificaron una pinza implacable. El desembarco de estas fuerzas profesionales en el puerto de Gijón y su avance simultáneo desde el sur, superando con dificultad las defensas revolucionarias en el puerto de Pajares, comenzó a cerrar un cerco de hierro y fuego alrededor de la Asturias rebelde. Los barcos de la Armada cañoneaban las posiciones costeras, mientras la aviación militar sobrevolaba los valles arrojando bombas que destruían tanto trincheras como hogares humildes. El avance de las tropas gubernamentales fue implacable, caracterizado por una superioridad técnica abrumadora que los mineros solo podían contrarrestar con su valor personal y su conocimiento del terreno. Los bombardeos sistemáticos sembraron el pánico y la desolación en las poblaciones civiles, que veían cómo sus pueblos eran reducidos a cenizas bajo el impacto de la artillería pesada. A pesar de la disparidad de fuerzas, los revolucionarios se defendieron con un coraje desesperado, disputando cada colina, cada puente y cada acceso a las cuencas mineras. Las laderas verdes de los montes se transformaron en campos de batalla cubiertos de barro y sangre, donde la lluvia constante del otoño norteño parecía llorar por la tragedia que se consumaba. La resistencia en los barrios obreros de Oviedo fue especialmente encarnizada. Un combate casa por casa donde los defensores prefirieron perecer bajo los escombros antes que rendirse a unas fuerzas que avanzaban con una reputación de extrema crueldad. Los dinamiteros, ya sin apenas suministros, realizaban incursiones nocturnas desesperadas, intentando frenar el avance de las columnas militares con cargas artesanales que apenas lograban retrasar lo inevitable. La falta de municiones, el agotamiento físico absoluto tras más de una semana de lucha ininterrumpida y la dolorosa certeza de que el movimiento revolucionario había fracasado en el resto de España comenzaron a minar la moral de los combatientes. El aislamiento de Asturias se hizo evidente para todos, y el hermoso sueño de la revolución social empezó a desvanecerse ante la cruda realidad de una derrota militar inminente que amenazaba con convertirse en una masacre total. Fue entonces cuando los líderes de la revuelta comprendieron que debían tomar decisiones dolorosas para salvar las vidas de sus hermanos de clase.
Belarmino Tomás, uno de los dirigentes más respetados de la Federación Minera, asumió la difícil y amarga tarea de negociar las condiciones de la rendición con el general López Ochoa, buscando desesperadamente evitar que las tropas coloniales entraran a sangre y fuego en los valles desarmados. El encuentro entre el líder obrero y el general gubernamental, cargado de una tensión silenciosa y una solemnidad fúnebre, concluyó con un acuerdo de capitulación que prometía el respeto a la vida de los combatientes que entregaran sus armas y el repliegue de las fuerzas más hostiles. El 18 de octubre, bajo un cielo gris que parecía aplastar los ánimos, Belarmino Tomás se dirigió a los miles de mineros congregados ante el balcón del ayuntamiento de Samá de Langreo. Sus palabras, pronunciadas con una voz rota por el cansancio pero firme en su dignidad, reconocieron la amargura de la derrota militar, pero recordaron a los presentes que aquella lucha no había sido en vano, pues habían demostrado al mundo entero la fuerza y la capacidad de organización del proletariado. El dirigente les instó a regresar a sus hogares en orden, con la cabeza alta de quien ha luchado por una causa justa, y a entregar las armas para evitar una carnicería innecesaria que solo traería más dolor a sus familias. La multitud escuchó en un silencio sagrado, roto únicamente por algún sollozo ahogado entre las filas de hombres curtidos en la mina, hombres que comprendían que el fuego de la revolución debía ser guardado bajo las cenizas de la derrota a la espera de tiempos más propicios. Las armas fueron depositadas en montones silenciosos en las plazas de los pueblos, una capitulación amarga que ponía fin a 2 semanas de utopía armada y daba paso a una realidad sombría y punitiva. La represión que siguió a la caída de la Comuna asturiana fue feroz y sistemática, extendiéndose como una mancha de aceite negro sobre los valles del Nalón y del Caudal. Las cárceles de la provincia se llenaron rápidamente, superando con creces su capacidad y obligando a las autoridades a habilitar barcos prisión y almacenes para albergar a miles de detenidos. Los interrogatorios en los cuarteles se convirtieron en sinónimo de torturas brutales, donde se buscaba con saña descubrir los depósitos de armas ocultos y castigar la osadía de quienes habían osado desafiar el orden establecido. Hubo ejecuciones sumarias en las cunetas y en las tapias de los cementerios, llenando de luto y de terror a las familias mineras que ahora debían afrontar el invierno sin el sustento de los cabezas de familia encarcelados o muertos. El silencio más absoluto se apoderó de las cuencas, un silencio impuesto por el miedo a la delación y por la presencia constante de las fuerzas militares que patrullaban los caminos con paso firme. Las minas volvieron a abrir sus pozos, y los trabajadores descendieron de nuevo a la oscuridad de la tierra, pero esta vez con el alma ensombrecida por la pérdida y por un resentimiento profundo que se iría cocinando a fuego lento en la penumbra de las galerías. La Revolución de Asturias de 1934 no fue un simple episodio de protesta social, sino un acontecimiento de una trascendencia histórica inmensa que marcó el camino hacia el gran conflicto que dividiría a la nación entera apenas 2 años más tarde. Aquellas 2 semanas de comunismo libertario y de combates desesperados demostraron de manera inequívoca la profundidad de la fractura política y social que amenazaba con destruir la convivencia del país. Los mineros asturianos, con su sacrificio, su audacia y su entrega incondicional, se convirtieron en una leyenda de la lucha obrera internacional, un símbolo de resistencia que inspiraría canciones, poemas y discursos en todos los rincones del mundo libre. A pesar de las vidas perdidas, del dolor de las familias y de la brutalidad de la represión estatal, el recuerdo de la gesta de octubre permaneció vivo en el corazón de los valles como un fuego sagrado que ni el agua de los ríos ni el polvo del carbón lograrían extinguir jamás en la memoria de los hombres libres de Asturias. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.